Listo. Buenos días a todos. Gracias por estar aquí en este inicio del Simposio Internacional de Proteína Animal 2024. Vamos a iniciar con la primera plática que nos las va a brindar el doctor Luis Fernando Haro. ¿Sí? Él es un alto ejecutivo, director general de la CNA, y nos viene a hablar sobre lo que es la seguridad agroalimentaria. Tema que está muy de moda, ¿no? Hoy en día creo que todos lo hemos escuchado. Este es el título de la plática. Todos hemos escuchado de la seguridad agroalimentaria. ¿Por dónde irnos? ¿Qué camino seguir? Aquí Luis Fernando nos va a dar algunos comentarios sobre ahora sí que el aquí, el ahora y el futuro sobre este tema. Por favor, Luis Fernando. Muchas gracias, muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Eventos meteorológicos cada vez más frecuentes y cada vez más intensos, y creo que esta temporada no ha sido la excepción. Creo que lo último que vivimos fue lo que pasó en Valencia, en España, con unas inundaciones no antes vistas jamás en la historia. Vimos los huracanes que también se presentaron en Estados Unidos, en la Florida, y algunos otros que incluso aquí en México, pues qué hablar de Otis y qué hablar de John también, que en algunos casos pues trajeron lluvias extraordinarias y que de alguna manera pues en México pues ha mejorado de alguna manera el problema de la sequía, porque vean cómo estaba, ahí pueden ver de su lado izquierdo los municipios que el año pasado había en alguna condición de sequía, y este año a estas fechas pues realmente la sequía se ha concentrado pues básicamente en Sinaloa, en Sonora, en Chihuahua, pero ya realmente hay una recuperación importante en el tema, sobre todo pues de las lluvias y de la recuperación del almacenamiento en las presas, que realmente va a afectar a los estados que antes señalé y no tanto a los demás estados de la República, que es el centro y el sur-sureste del país. Y este es un tema que también tenemos que tomar mucho en cuenta, el tema de la degradación de los suelos, que va en aumento y que realmente está afectando y va a afectar el tema de la seguridad alimentaria y la producción de alimentos, y el reto que tengamos que tener para poder de alguna manera atender esa creciente demanda. Y aquí en México me gusta hablar de esto porque creo que
que nunca lo hemos tomado en cuenta. En México tenemos un mosaico, no solamente de la geografía y de lo que tenemos de diversidad de climas, de la diversidad geográfica que cuenta nuestro país, sino incluso de los productores. Tenemos un sector muy exitoso, muy dinámico, un sector exportador principalmente, que tiene acceso a financiamiento, que tiene acceso a innovación tecnológica, que tiene de alguna manera el acceso o ha implementado en sus procesos de producción certificaciones de calidad, inocuidad y certificaciones medioambientales. Tenemos otro estrato de los productores en desarrollo que buscan competir con otros países o con otros productores de otros países, y tenemos una parte que son los pequeños productores. Todos son importantes. Yo siempre he dado el mensaje que tan importantes son los pequeños, medianos y grandes productores, y que la competencia no está entre nosotros, la competencia está con productores de otros países, con una apertura comercial que tenemos, y que tenemos que buscar políticas públicas que atiendan las diferentes necesidades que tienen los diferentes productores, incluso las diferentes necesidades que se tienen en las diferentes regiones del país. Hay grandes retos y bueno, aquí el tema de que el sector agroalimentario a nivel mundial, el tema principal es el tema de la productividad y la sostenibilidad. Y aquí pues tenemos que ver el tema de cómo aumentar la productividad, la rentabilidad. El tema de producir alimentos tiene que ser negocio, tiene que ser sostenible en el tiempo y tiene que tener un tema de prácticas sostenibles que realmente pues atiendan el tema de la demanda de alimentos. Y por eso pongo estas dos palabras para que se les quede muy claro que este no es el futuro, es el presente que tenemos que ver como productor. Cómo poder elevar la productividad y a su vez hacerlo de manera más sostenible. Tenemos que dejarle un mejor sector que el que recibimos hoy en día a los jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros nietos, que el sector que recibimos hace muchos años. Y hoy vivimos un escenario complicado, tenemos algunos cambios que realmente pues, van a influir también en el tema del futuro y el desarrollo del sector agroalimentario y de las actividades productivas. En la parte internacional, bueno, ya mencioné el cambio climático porque ese pues, realmente afecta a todo el mundo, pero también tenemos algunos conflictos geopolíticos que están afectando realmente o que pueden afectar o tienen una injerencia en el tema del desarrollo de las actividades productivas. Y aquí no lo pongo, pero pues no olvidemos lo que pasó en la pandemia. La pandemia nos cambió y el tema de las cadenas de suministro pues las puso de alguna manera en una encrucijada de que, yo nomás les digo, en el caso de México, el único sector de la economía que creció durante la pandemia en el 2020 fue el sector agroalimentario. Creció en el 2.5%, cuando la economía en nuestro país en el 2020 decreció en menos 8.5%. O sea, no faltaron alimentos, que fue algo muy importante, y ahí también empiezo a entrar en una reflexión que quisiera dejar muy claro, que realmente tenemos que revalorar la importancia que tiene la producción de alimentos tanto en México como a nivel mundial. Está el tema de la guerra de Rusia-Ucrania, que también está teniendo impactos y ya ha tenido impactos incluso en los precios de los granos y oleaginosas, que ahorita curiosamente pues, se encuentran en niveles bajos, pero que realmente pues, ocasionaron un problema de desabasto incluso de granos y oleaginosas en algunas partes del mundo. Están algunos conflictos bélicos como la guerra de Israel-Irán también. Aquí hay un tema en donde los países se están integrando y vemos bloques que se están formando. Afortunadamente México, y ahorita vamos a platicar un poco más de cómo estamos percibiendo el tema del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, pero realmente ha sido un tratado que a todas luces a México le ha beneficiado de una manera importante, y ni qué hablar del tema del sector agroalimentario.
más del 80% de las exportaciones que realiza nuestro país básicamente van a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, de ahí la importancia de estar en un bloque integrado. Yo siempre menciono, cuando hablamos de seguridad alimentaria, México no tiene seguridad alimentaria, Estados Unidos no tiene seguridad alimentaria, Canadá no tiene seguridad alimentaria, pero si hablamos como región sí la tenemos. Somos mercados complementarios y ahí sí podemos hablar de una seguridad alimentaria, y lo que tenemos que hacer es, pues vamos viendo la vocación productiva que tenemos cada uno de los países, en dónde somos mejores, en dónde somos más competitivos, y vamos hablando de región, no vamos a hablar de la producción de México, vamos a hablar de la producción de Norteamérica. Pero hay otros bloques que también se están formando y que están formados incluso. El caso de China es un tema que va a tener una repercusión para nuestro país si no definimos muy claramente hacia dónde vamos a enfocar las baterías como país y con nuestro principal socio comercial. Ese es un tema que lo vamos a comentar un poco más adelante. Y bueno, como ustedes todos saben, los resultados del proceso electoral en Estados Unidos, pues se habla del tema de qué le va a pasar a México con la llegada de Donald Trump. Hay algunos temas complicados. El día de ayer, pues pudimos ver ahí las declaraciones del embajador de Estados Unidos, de Ken Salazar, en donde cuestionó el tema de la estrategia de seguridad, en donde habló que el tema de abrazos no balazos no está funcionando y que el expresidente López Obrador, pues de alguna manera no aceptó la ayuda de Estados Unidos, 32,000 millones de dólares, para apoyar el tema de la inseguridad que estamos viviendo en el país. Creo que esas señales que estamos viendo, vamos a empezar a ver otras señales ahora con el nuevo gobierno y con la llegada de Donald Trump, pero de alguna manera hay que verlo de la parte positiva. Creemos que de alguna manera Estados Unidos va a ser un contrapeso contra algunas decisiones que a lo mejor no son las más adecuadas en nuestro país, y no estoy criticando y no me voy a meter en la parte política, porque creo que de alguna manera tenemos que trabajar muy de la mano con el gobierno que tenemos para salir adelante. Hay temas complicados como el tema de migración, el tema del tema de seguridad, crimen organizado, fentanilo, el tema de los organismos genéticamente modificados, en donde hay un tema de un panel de controversias que ahorita platicamos de ello, el tema de China, que hay un conflicto y hay una guerra comercial de México con China. Pues vamos a ver cuál es la posición de Estados Unidos, que ya incluso dijo que pues todos los autos chinos que vengan de México, pues les va a poner un arancel del 150% para que no entren a Estados Unidos. Creo que hay grandes retos, hay grandes expectativas, pero creo que más adelante creo que hay que verlo de la parte positiva, de lo que podemos aprovechar en esta relación, que yo creo que es indivisible con Estados Unidos y Canadá. Está el tema energético, que también es un conflicto, el tema laboral, reglas de origen, ya comentaba de la parte del automotriz y la parte comercial. Y en la parte nacional, bueno, como saben, pues tenemos a la primera mujer presidenta de nuestro país, la primera científica que tenemos con el cargo más alto de nuestro país, que creo que eso es algo positivo, porque siempre hemos hablado como Consejo Nacional Agropecuario que todas las decisiones sean basadas en ciencia, que no sean basadas en ideologías ni en corrientes ideológicas, y que realmente se tome eso. Pues ya el 1 de octubre pues ya entró en funciones la nueva presidenta, y creo que de alguna manera, en términos generales, los nombramientos en general que se han hecho en el gabinete nos mandan una señal positiva, incluso para nuestro sector. Hay una relación muy buena con el doctor Julio Verdegué, con el doctor Marcelo Ebrard en Economía, con Juan Manuel de la Fuente en Relaciones Exteriores, y en términos generales, pues vemos un gabinete con una buena capacidad, interlocución con la gente que tiene experiencia, que es importante, y creo yo que en términos generales, con sus contadas excepciones,
Creo que es un gabinete en el cual se puede y se podrá trabajar. Hay temas comunes que hemos estado nosotros trabajando con temas de sustentabilidad, con el tema de seguridad alimentaria. Ellos hablan del tema de la autosuficiencia alimentaria en algunos productos básicos. Hay que poner mucho ojo en el tema del agua. El tema del agua, incluso ya se habla de que va a haber una nueva Secretaría del Agua. Ese es el nivel que incluso le está dando la presidenta a un tema que sí consideramos que es importante, y no hay que olvidar de que el 76% del agua que ocupamos en nuestro país es para el sector agrícola. Y lo que decimos nosotros, no somos el problema, somos parte de la solución. Y lo que tenemos que hacer es ver la manera de cómo tecnificamos el campo mexicano, de cómo de alguna manera integramos y hablamos el tema de infraestructura hidroagrícola, de cómo mejoramos el tema de tratamientos de aguas, de reuso de aguas en las ciudades, también el tema de concientización en el uso del agua. Y creo que al final del día, y estamos seguros que se puede lograr, porque ya hay ejemplos que podemos seguir, como en el caso de algunos estados como Aguascalientes, el Distrito 001, donde se tecnificaron una buena cantidad de hectáreas, esa agua que se ahorró en la tecnificación, pues ya permite que haya agua para la ciudad, para la población, para la industria y también para la agricultura. Hay otros temas como caso de financiamiento que es muy escaso en el sector, está todo el tema de desarrollo social, y apúntenlo esto con algo, con asterisco, el tema de desarrollo social. Tenemos que ver más por la gente, tenemos que ver más por los trabajadores, tenemos que ver más por los trabajadores y por las condiciones laborales y las condiciones de vida de las familias. O sea, creo que la señal que nos mandó en la lección pasada fue un tema en donde tenemos que ver la parte social, en donde tenemos que involucrarnos en cómo mejorar la condición de las familias y del combate a la pobreza, que es un lastre que aún tenemos en nuestro país. Y los problemas a los que nos enfrentamos como sector, bueno, aquí voy a señalar algunos. Vamos a tener un presupuesto para el campo muy acotado, muy comprometido. En general, el presupuesto para lo que es el gobierno, pues es un presupuesto que ya tiene una gran cantidad de asignaturas con programas sociales, con el tema de Pemex, con el tema de pensiones, donde realmente el margen que se va a tener va a ser muy acotado. Nosotros estamos casi enfocando, los programas, van a permanecer muchos programas para pequeños productores, pero proponemos principalmente que haya recursos para Senacica, que se hable del tema de tecnificación de riego y algunos programas que se enfoquen a elevar la productividad del campo, sea para pequeños, medianos o grandes, a darle certidumbre a los productores en todo este tema de la producción de alimentos. Ya lo comentaba, el tema del agua es todo un tema en nuestro país, que si bien representa un riesgo con ciertas medidas, y hay ciertas corrientes que hablan de que quieren restringir el uso del agua en la agricultura, lo que decimos nosotros, está bien, pero si restringimos el uso del agua en la agricultura, pues va a haber una restricción en la producción de alimentos. El agua que utilizamos es para producir alimentos, son dos elementos básicos y tenemos que elevar la prioridad que tiene el sector agroalimentario para que realmente no piensen en que quitarle el agua a la agricultura pues va a solucionar el problema para los demás usos. Ya comentaba lo del financiamiento, vean el dato tan negativo que tenemos, este dato, más del 80% de los productores en Estados Unidos tienen acceso a financiamiento. En México no llegamos al 11%. Lo vemos como algo malo, hay que verlo como un área de oportunidad en donde tenemos que desarrollar esquemas y estructuras financieras que realmente lleguen a la gente, que faciliten el acceso a financiamiento y en el caso de la banca privada, pues que le den la certidumbre también en el tema de administración de riesgos que les permita de alguna manera tener una banca de desarrollo que realmente impulse las actividades productivas. El tema laboral es y va a seguir siendo un problema.
estamos teniendo problemas ya de escasez de mano de obra en el campo, estamos teniendo en algunas regiones, aquí en Jalisco, por ejemplo, en algunas épocas de cosecha de berries y de algunos otros que se requieren de mucha mano de obra, se está teniendo problemas para conseguir mano de obra, hay una escasez. Estamos promoviendo, incluso fíjense qué curioso hablar de que estamos promoviendo la incorporación de visas temporales de trabajadores centroamericanos que puedan venir a trabajar a México. A lo mejor con las deportaciones que haga Trump, aquí vamos a tener mucha mano de obra, pero creemos que eso es más política que otra cosa, porque ellos también tienen un problema fuerte de mano de obra y eso nos ha hecho también ser más competitivos, sobre todo en el sector hortofrutícola. Ya comentaba el tema de Senacica, vemos curiosamente cómo la producción de alimentos aumenta y curiosamente los recursos para la Secretaría de Salud del Campo, que yo le digo que es Senacica, van disminuyendo. Entonces aquí el riesgo es muy alto, nos estamos jugando una planta productiva nacional de manera muy importante. Platicábamos ahorita hace un rato que tenemos que buscar esquemas disruptivos, novedosos, en donde no solamente haya recursos del sector público, también entrarle la parte del sector privado a temas en donde tienen que ver con el cuidado de los recursos naturales, pero también de la sanidad y la inocuidad, que es tan importante en nuestro país y que México es un ejemplo. Si perdemos el estatus fitosanitario, en la administración pasada me tocó hablar con un funcionario público que dice, no, es que Senacica nada más trabaja para los ricos, para los exportadores. No, si hay un problema de perder el estatus sanitario, vamos a tener un problema de abasto de alimentos nacional. No solamente para los exportadores, es para todos. Ahí sí, afecta a los pequeños, más que todos los pequeños que tienen menos herramientas para poder hacerle frente a un problema de alguna infestación o de algún tema de brote de plagas o de enfermedades. Entonces sí tenemos que pensar también en cómo fortalecer. Creemos y estamos esperanzados con lo que hemos platicado con el actual gobierno, que tienen muy claro que tienen que fortalecer la parte no solamente de recursos económicos, de infraestructura y de recursos humanos para Senacica. Está la parte de comercialización de granos, que pues ahorita está pasando por momentos complicados, una tormenta perfecta, digo yo, porque se han elevado los costos de producción, los precios de los commodities han ido a la baja, el tipo de cambio ahorita ha mejorado un poco, pero estaba en 16, 17 pesos, eso lógicamente afecta. El tema y la afectación de la sequía. Yo nomás le doy un dato. En el caso de Sinaloa, este año se produjeron un poco más de 6 millones de toneladas de maíz. Para el año que entra, el otoño-invierno, con problema de la sequía, se habla de que posiblemente haya 2.8 millones de toneladas. O sea, de ese nivel está la afectación que va a tener la sequía y bueno, con todo este tema de la tormenta perfecta, pues viene siendo un problema más. Y bueno, se acabaron todos los programas de apoyos a la comercialización que había para la agricultura comercial. Ahorita está muy enfocado a pequeños productores. Este es un tema que realmente puede provocar un problema social en algunas regiones del país, como Sinaloa, como Sonora, como Chihuahua o Tamaulipas, también ahí con el sorgo. Tenemos a nivel internacional ya, pues tenemos este tema del panel de controversias que ya está por definirse, hay algunos que dicen que ya está definido, sacaron a Ebrard allí que había hecho unas declaraciones, yo la verdad escuché toda la conferencia de prensa y nunca dijo que México ya perdió, pensamos que así va a ser, pero realmente no hay nada oficial todavía, hasta el 14 de diciembre se va a dar a conocer ya el fallo que creemos que siendo una política tan importante el tema biotecnológico para Estados Unidos, pues Estados Unidos difícilmente va a aceptar que los maíces transgénicos, no sé por qué trans se oye como una palabra mala, pero normalmente así es, y que ellos vayan a decir que los transgénicos causan daños a la salud cuando pues ellos realmente pues tienen más de 30 años con esta tecnología utilizándola. Y en México también el mismo número de años tenemos importándola a nuestro país y no veo aquí a nadie
deformidades genéticas o con cuernos o con algún defecto que haya provocado, porque consumimos maíces transgénicos. Este año incluso, nada más de puro maíz, se estima que vamos a importar 24 millones de toneladas, o sea, más del 50% de lo que consumimos de maíz en México, prácticamente lo vamos a importar. Y hay quienes dicen que la soberanía alimentaria y somos maíz centro de origen y que vamos a perder la soberanía en nuestro país, pero realmente pues tenemos que ver de qué manera podemos sustituir importaciones y no tanto pensar en prohibir las importaciones de maíz a nuestro país. Tan es así que con temas ideológicos que a mí no me ha tocado ver en ninguna constitución de ningún país, posiblemente exista, pero que en la propia constitución pues se hable del tema de maíz genéticamente modificado. Es una tecnología, es más, ya es una tecnología que va a quedar atrás porque ya vienen el CRISPR y ediciones genéticas, o sea que en la Constitución tengamos algo que refiera que se tiene que prohibir el uso de maíz transgénico cuando es una herramienta para los productores. Y no es que defendamos el tema, es simplemente decir que sea decisión del productor si utiliza esa tecnología. Hay temas en donde son maíces u otros cultivos, no solamente maíz, que son resistentes a herbicidas o resistentes a enfermedades o a ciertas plagas, o incluso hay maíces genéticamente modificados que son resistentes a la sequía. Cuando tenemos un país en donde estamos sufriendo el tema de la sequía, en Estados Unidos, curiosamente, que también sufrieron sequía este año, pues no digo que va a haber récord, pero 380 millones de toneladas de maíz se van a producir. Y eso es lo que mantiene, y con un tema de sequía. Entonces, que no me vengan a decir que no son buenos los maíces transgénicos cuando estamos teniendo esos resultados de que a pesar de que hay condiciones de sequía, se pueden levantar buenos rendimientos. Entonces, pues todo un tema. Aquí lo que logramos hacer es que se quería prohibir o condicionar que todo el maíz que se importara. Lo que sí es un hecho es que el maíz transgénico no puede ser utilizado para el tema de la tortilla o la masa. Eso ya está establecido, está prohibido. Lo quieren poner al nivel constitucional. Se me hace, ¿qué va a pasar si el día de mañana, ahorita estamos tan cerca de que a lo mejor no hay maíz no genéticamente modificado para tortillas? Entonces, no, pues nos vamos a tener que violar la Constitución para hacer tortillas, porque no hay más maíz en el mundo que no sea genéticamente modificado. Y lo que logramos es que querían prohibir o cuestionar de que el maíz que importemos para el sector pecuario principalmente, lo importáramos quebrado a nuestro país. Eso iba a implicar un tema logístico, de costos, de mermas y de una serie de situaciones que logramos convencer al gobierno federal, al saliente y ahora al entrante, de que eso lo quitaran de esa iniciativa de cambio constitucional. Y tenemos esto que también puede afectar al sector pecuario. Hay una iniciativa que se supone que es voluntaria, pero realmente ya lo que se hace voluntario el ratito se convierte en obligatorio, y es una regla de etiquetado que quiere imponer Estados Unidos para las importaciones de cárnicos para Estados Unidos. Todavía está en negociaciones, va a haber que ver la posición del gobierno de Donald Trump en este tema, porque ya no le va a tocar al actual gobierno el definirlo, pues es algo que tenemos que ver. Y viene este tema, viene la revisión del Tratado de Libre Comercio en el 2026. Nosotros ya hemos estado trabajando desde hace algún tiempo con nuestras contrapartes en Estados Unidos y bueno, ahora con la entrada de Donald Trump, y aunque hubiera sido Kamala Harris la presidenta, pues el tema es que pues ya no se habla de que va a ser una revisión, que posiblemente sea una renegociación, en donde seguramente Estados Unidos va a querer imponer algunos temas complicados que ya lo señalé al principio, como el tema migratorio, el tema energético, el tema del crimen organizado, que representan un tema de violación incluso para lo que establece el tratado. La propia reforma judicial
es un tema que se está cuestionando, que contraviene el tema del tratado con Estados Unidos y con otros tratados que tenemos con el mundo, ¿no? Estamos teniendo un problema fuerte en el país con el tema logístico, con el tema de la movilización, principalmente por ferrocarril, de los granos y de materias primas que movilizamos hacia nuestro país. Se está incrementando cada vez más el volumen y en ese tema eso está trayendo un problema también de eficiencia en la logística. Hemos visto algunas empresas incluso que están en riesgo, algunas granjas del abasto para darle alimento, no sé, algunas granjas porcícolas o algunas granjas avícolas o para el sector lechero, para el sector de cárnicos, de res. Entonces, este es todo un problema que se está viendo la manera de cómo solucionarlo, porque es un problema que pareciera ser que para muchos no es importante y es un tema fundamental, porque ¿qué hacen los productores si se quedan sin alimento para el ganado, cuando tenemos todo un plan, un programa de alimentación para todos las edades y de todo el sector pecuario principalmente? Está este tema que pónganle mucho ojo al tema sanitario. Tenemos una grave amenaza del gusano barrenador que puede afectar gravemente al tema del sector pecuario de nuestro país. Ya se detectó pues, que en Guatemala pues, hay brotes y con todo este tema migratorio y de la gente que está viniéndose al país de Centroamérica, con todo el contrabando que hay incluso de ganado vacuno hacia nuestro país, pues es algo que ya lo platicamos con el doctor Verdegué. Estamos trabajando conjuntamente con los productores, organizaciones, con el gobierno, con Senacica, para tratar de poner una barrera, porque desde el momento que se empiece en nuestro país puede haber un problema ya incluso de cierre de fronteras, incluso para las exportaciones de ganado hacia Estados Unidos, y ver de qué manera podemos reaccionar antes de tener el problema, o qué hacer incluso cuando ya tengamos el problema, porque se ve que es algo inminente que pueda llegar esta plaga. Tenemos el tema de fiebre aftosa, de influencia aviar, entre otros temas sanitarios. Hay algunas iniciativas que quieren prohibir el tema de los fules o de los dobles remolques. Le hicimos llegar una carta, un oficio al tema del legislativo, diciéndole los impactos que esto pueda tener en el tema del incremento en los costos por el aumento en el costo de la movilización de muchos de los productos agroalimentarios. Hay temas que tienen que ver con cuestiones medioambientales, se va a consumir más diésel al haber más tractocamiones que tengan que mover las mismas toneladas que se tienen que movilizar, y eso al final pues, se va a convertir en un incremento en los precios al consumidor. El día de antier firmamos con el gobierno el PASIC, que es toda una estrategia para tratar de mantener el tema de la inflación de 24 productos básicos, y pues esto va en contra totalmente de poder mantener esa inflación que normalmente en los alimentos afecta pues lógicamente a la población. Ni qué hablar del tema de los incrementos en los costos de producción en todas las ramas productivas, en la parte agrícola, pecuaria, agroindustrial, en la parte pesca y acuacultura. Este es todo un tema. Y hablar de la inseguridad. Se está convirtiendo ya en un tema en donde pues ya casi lo vamos a meter en el costo de producción. Para FIRA hay que decirle, oye, métele ahí en el costo de producción de los diferentes financiamientos, el costo que está teniendo para el sector, para el sector y para toda la población el tema de la inseguridad. Ayer, lo repito, lo señaló el embajador Ken Salazar, el tema del fallo en la estrategia que se ha tenido como gobierno. Hay zonas en el país, ahorita estamos viendo lo que está pasando en Sinaloa, en Culiacán. Los productores que son parte del Consejo Nacional Pecuario nos hablan y nos dicen, oye, ¿qué podemos hacer? Porque estamos teniendo problemas de extorsiones, de robos de mercancías, estamos empezando con cosecha de algunos productos. Y bueno, pues cada día pues se está viendo hasta muertos, que en teoría pues está sucediendo nada más entre dos grupos
Ya se canceló incluso la Expo Ganadera de Sinaloa, que es uno de los eventos más importantes del sector. Son esas señales que tenemos que seguir viendo para saber qué es lo que vamos a hacer. Y hablar de cosas tristes, de lo que mencioné ahorita, pero fíjense que a pesar de todo, el sector ha seguido creciendo. El sector es importante, es un sector importante. Estamos hablando de lo que representa para la economía, va casi el 10% del PIB nacional, lo representa el sector agroalimentario. Con eso generamos más del 12% de lo que es el empleo. Somos el 10º productor mundial de alimentos. Somos un país importante, pero tenemos que hacerlo valer. Y somos el 7º exportador a nivel mundial de alimentos. El mundo nos necesita, Estados Unidos nos necesita, somos el principal proveedor. ¿Quién iba a pensar que el día de mañana nos íbamos a convertir en el principal proveedor de alimentos para Estados Unidos? El 23% de lo que importa Estados Unidos en alimentos lo hace desde México. Y bueno, las exportaciones, después de somos el tercer sector exportador, después de las manufacturas y la automotriz, sigue el sector agroalimentario. El año pasado, récord en exportaciones, más de 51,000 millones de dólares de exportaciones, tenemos un superávit, generamos más divisas que el petróleo, que el turismo. Lo único que nos gana, y a lo mejor no nos da mucho orgullo, son las remesas que andan arriba de los 60,000 millones de dólares, pero eso es un reflejo pues también de la falta de oportunidades que está teniendo nuestra gente en nuestro país. El 80% de las exportaciones se van más del 80% a Estados Unidos, aunque realmente México exporta más de 180 países. Y bueno, la tendencia en la producción nacional va en aumento, ya estamos hablando que el 2022 fueron casi 300 millones de toneladas que producimos. El 2023 decayó un poco la producción y créanme que este 2024 yo creo que va a haber menos volumen por el tema de la sequía que ha afectado a nuestro país en este 2024. Pero el sector pecuario pues es uno de los sectores que sigue manteniendo un buen dinamismo. Es de los sectores que de alguna manera, no sé por qué no se nota bien ahí la lámina, pero en todo lo que es carne de res, puerco, aves, la parte de huevo, de leche, pues son sectores que han seguido creciendo, poco, pero han seguido creciendo. Y está el tema pues de la parte agrícola, que ahí pues realmente pues no es el mejor impacto que ha tenido. Realmente lo que está teniendo mejor impacto y mejor crecimiento, y ahorita vamos a ver más adelante, pues es el sector pecuario. ¿Qué vemos hacia adelante? Y aquí le voy a pedir si me ponen Hoy, ¿sí se escucha? Perdón. Perdón. Hoy por hoy que lo que necesitamos hacer pues es producir más con menos. Tenemos que ver la manera, todos los que de alguna manera estamos aquí, el gran reto es cómo le hacemos para producir más por unidad de superficie, por unidad animal y por metro cúbico de agua que utilicemos. Y la respuesta que nosotros siempre hablamos es a través de la innovación tecnológica. La ciencia y la innovación tecnológica es lo que nos ha permitido ir avanzando en los rendimientos, ir avanzando en ser más eficientes, ir avanzando en utilizar de manera mucho más eficiente los recursos naturales, en el uso del agua, el mejoramiento genético, la agricultura y la ganadería de precisión, todo lo que tiene que ver con energías renovables, hablando de sustentabilidad, trazabilidad. Esta palabra la van a estar escuchando mucho: agricultura, ganadería regenerativa, economía circular. Todo lo que tiene que ver con eso. El futuro de la agricultura y la ganadería es el tema de la agricultura y ganadería 4.0. Tenemos que aumentar la productividad, la rentabilidad, pero haciéndolo de manera sostenible. No hay manera, de verdad, que yo creo que una empresa hoy en día permanezca si no es sostenible y si no es sustentable. Y bueno, ¿qué vemos en el panorama mundial para lo que es la proteína animal? Aquí viene por algunos
países que son los principales, América del Norte, la producción de carne de res se ha estado contrayendo. El tema avícola, curiosamente, ha tenido un tema de mayor demanda, de mayor crecimiento. El tema de carne de res tiene que buscar de alguna manera reequilibrarse en el tema, pues ha habido campañas y los costos de producción que están afectando. Las perspectivas en general para América del Norte son positivas, incluso para México son ligeramente más positivas en el sector pecuario. Brasil, que es un gran productor de proteína animal, prevé que siga creciendo. Acabamos de estar allá en una gira, aquí que me acompañaron algunos de los que están aquí por Brasil. La verdad es impresionante lo que están haciendo los brasileños en el tema agrícola, pero también en el tema de proteína animal, en todo lo que tiene que ver con procesos de producción, de sustentabilidad. Y México no se está quedando atrás, México está siendo un líder. Se habla del crecimiento de la carne de cerdo también, del tema de avícola también, y mucho ojo, todos los países estamos viendo el tema de los riesgos sanitarios, y esta es una parte muy importante. Acuérdense lo que pasó en China, que pues más del 25% del hato de cerdos desapareció, y eso generó un grave problema a nivel mundial en el tema de que se recuperó de manera muy importante y muy rápida, pero son esos temas que pues, van a marcar de manera muy importante el desarrollo del sector pecuario. El tema de China es un lento el consumo, sigue presionado por temas del sistema de la proteína animal, o también el tema que es un gran productor de avícola. En la carne de cerdo, ahí sí, es un mercado que está bien abastecido y pues de alguna manera se va a recuperar. Está el sudeste asiático con un ligero crecimiento en la carne de res, seguido la carne de cerdo, seguido de la parte avícola. Tenemos a Europa. Estos son perspectivas mundiales que al final de cuentas tienen repercusión en la producción nacional, también en los precios, en la oferta a nivel mundial, que también va a tener en México. Y la verdad es que las empresas que estén dedicadas a la proteína animal se tienen que adaptar y preparar a las cadenas de suministro, también considerando un tema pues, de quienes sean más eficientes, sean más productivos, pues son los que van a permanecer en el mercado. Hay un crecimiento en la producción que a lo mejor sí, muy dinámico a nivel mundial, pero ha aligerado su velocidad de crecimiento, precisamente por los elevados costos de los insumos, por el tema de enfermedades y también por el tema de los hábitos de los consumidores, que también se tienen que adaptar las empresas para saber qué es lo que está pidiendo el consumidor. El consumidor incluso ya está diferenciando productos que vengan desarrollados de prácticas sustentables, sostenibles, aquellos de los que no lo tienen. Y hay certificaciones que el propio consumidor o las distribuidores como Walmart, como Costco, están demandando para poder estar en el mercado. Y bueno, para que las empresas puedan mantener ese éxito, pues de redoblar los esfuerzos en todo lo que tiene que ver con la mejora en la productividad, el fortalecer sus asociaciones en las cadenas de suministro. Tenemos que ver de qué manera integramos cada vez más a la industria con la producción primaria, todo lo que tiene que ver con el tema de sustentabilidad, el tema laboral, que es muy importante, las certificaciones que incluso no solamente medioambientales, de calidad, inocuidad, de sustentabilidad, todo lo que tiene que ver con trazabilidad. Cuando se presenta un problema de alguna enfermedad o algo, pues luego se va a ver de dónde es origen esa carne y ya los distribuidores y todo, pues ya con la tecnología, pues tenemos que incorporar todo el tema de trazabilidad y desarrollar nuevos productos, que eso también es muy importante. En el tema, se habla y no lo quise poner aquí porque es otro tema, de la tendencia de las carnes vegetales. La realidad es que está decreciendo el consumo, los costos no están teniendo el impacto que a lo mejor la innovación había tenido en un principio. Ya se está hablando de que es un mercado que está decreciendo,
pero que de alguna manera hay un nicho de mercado para ese tipo de productos. Hay veganos y hay gentes que dicen, pues yo no consumo proteína animal. Bueno, pues aquí tienes otra alternativa, pero no es el común denominador. Y cuando hablamos de que en el mundo hay falta de alimentación y tenemos más de 8 millones de gentes que están sufriendo la pobreza alimentaria, pues tenemos que ver, pues más preocuparnos por producir alimentos que de alguna manera por otros temas. Vemos en el cambio de gobierno actual pues una oportunidad para hacer un alto en el camino como México, para ver pues cuáles han sido las políticas públicas exitosas, cuáles no, y cuáles de alguna manera requieren de fortalecer de lo que sí ha funcionado y que pueda funcionar. Vemos la posibilidad de poder influir un poco más en las políticas públicas y no en la imposición de muchas medidas que de alguna manera se han venido dando y que no necesariamente es lo mejor que requiere nuestro sector. Que las decisiones, insisto, sean basadas en ciencia y no tanto en ideologías. Se requiere una nueva visión en la agricultura. Nosotros, como Consejo Nacional Agropecuario, elaboramos toda una propuesta que hicimos más de 18 meses, tardamos para presentar esto a las candidatas y al candidato a la presidencia de la República, de lo que pensamos que debe ser el futuro del sector. Es una matriz, es un documento muy amplio, son más de 140 páginas, pero esto es un resumen de todo lo que en cada uno de los subsectores y componentes, son 4 dimensiones, una de productividad, tecnología, un tema que tiene que ver con la parte social o mano de obra, todo el tema de sustentabilidad, innovación y de instituciones sólidas. Son componentes para tener un mejor campo en el futuro, un campo más productivo, más tecnológico, con mano de obra profesionalizada, sustentable, competitiva y con instituciones sólidas. Y aquí les dejo que si lo quieren capturar, este código QR, ahí está el documento completo, está digital. No se los voy a presentar aquí porque son casi 140 páginas, pero aquí en este código QR lo pueden bajar, pueden ver en cada uno de los subsectores las acciones que hay que desarrollar, vienen los indicadores, qué pasa si no hay una intervención en políticas públicas, qué sí pasaría si hay intervención y lógicamente el tema del crecimiento del sector. Y aquí voy a hacer algunas preguntas que pienso, porque creo que vamos a tener un espacio, pero puse estas preguntas por si no había tiempo, mejor me adelantaba. ¿Qué estamos viendo cuáles son las ramas productivas que tienen más oportunidad en el sector agroalimentario para el año que entra? Definitivamente el sector pecuario, el sector de la proteína animal, vemos una gran oportunidad que pueda seguir desarrollándose y creciendo. Hay sectores, como el caso de la producción de huevo, en donde somos autosuficientes, pero somos deficitarios en carne de res, casi el 50%. En el tema de lácteos somos deficitarios. En el tema de carne de res estamos más o menos ahorita en un tema de equilibrio. En el tema de aves también somos deficitarios, tenemos que importar. Y hay un área de oportunidad ahí, porque sí podemos lograr autosuficiencia alimentaria en estos productos cárnicos y derivados del sector pecuario. En otros productos que, pues, ¿qué les digo? Son los principales productos exportadores, el tema de la cerveza, el tequila, mezcal, productos agroindustriales, el tema hortofrutícola, que realmente ha sido todo un éxito también. Ahí vemos tomates, ahí vemos berries, ahí vemos aguacates, ahí vemos otros cultivos y todo lo que tiene que ver con valor agregado. Complicado el tema para granos y oleaginosas. Cada vez estamos importando más granos y oleaginosas, pero no es malo. Y lo comentaba con Juan Manuel, el tema, pues realmente los granos que importamos los convertimos en proteína animal. Le estamos dando en México un valor agregado a la producción de granos y que lo hagan los gringos, que lo haga Brasil, que lo haga Argentina. Ellos son más competitivos y créanme, no estoy diciendo que no produzcamos granos en nuestro país, pero vamos produciéndolo en lugares donde podamos ser competitivos y no estar levantando 2 y 3 toneladas de maíz con productores que queremos que vivan con media hectárea o con 2 hectáreas
produciendo 3 toneladas de maíz. Creo que es algo que tenemos que cambiar la política pública. ¿Y cómo vemos la posición? Esta es otra pregunta que me pongo de aquel lado, pero me la hago yo para respondérselas. Pues vemos un gobierno que sí está pensando en el tema de autosuficiencia alimentaria, que tiene 4 prioridades, y eso lo ha señalado la doctora Sheinbaum, lo ha señalado el doctor Verdegué: el tema del agua, el tema de la producción, el tema del bienestar, el trabajar primero para los pobres, el combatir la pobreza, sobre todo en las zonas rurales, y todo lo que tiene que ver con sostenibilidad. Vamos a ver el presupuesto del 2025. Sí hay un tema de continuidad de los apoyos a pequeños productores. Qué bueno que les den a los pequeños productores, pero que no sean transferencia de recursos, que sean enfoque de productividad, de cómo eficientar, de cómo modernizar el campo mexicano. Todo el tema de sanidad e inocuidad. Vemos más apertura y un mayor diálogo con los sectores productivos. La verdad, nos estamos sentando en la mesa, está habiendo un diálogo constante, permanente, y también quiero dejar un mensaje de que sí hablemos de política pública, pero también hablemos de la política que nosotros tenemos que hacer a pesar del gobierno, de la política privada, de la parte que a nosotros nos corresponde a pesar del gobierno o a pesar de decisiones de gobierno. ¿Qué tenemos que hacer nosotros para poder sacar adelante al sector y a nuestro país? Y otro tema que preocupa, pues es este tema, que incluso en las designaciones que el presidente Trump está teniendo de su gabinete, híjole, pues son los duros de los más duros que está nombrando. Ya ha nombrado a Robert Lighthizer, que él estará en la parte comercial. No sé si vaya a ser el representante del USTR en Estados Unidos, pero seguramente pues él va a estar ahí y va a ser un brazo muy duro y un puño muy fuerte para el tema de la negociación comercial. Está Marco Rubio, que era un senador que ahora se incorpora al gabinete y que ha sido un cuestionador de toda la política de Cuba y de Venezuela, y pues también de México en un tema sobre todo de los gobiernos populistas. Está Tom Homan con todo el tema de migración, duro también, muy duro, con decisiones que ha tomado ya él siendo senador y siendo congresista. Michael Watts con todo el tema de seguridad. Y esta señora que no sabía, pero en la mañana me comentaron que el perro de su casa, que tenía 14 meses, lo mató porque se portaba muy mal, y dicen, híjole, pues vamos a ver qué, una señora de estas que le sacaron ese tema, pues a ver qué pasa. El tema de China es todo un tema. Estados Unidos realmente quiere ver a ver cuál es la posición que va a tomar México con China, porque sí hay un tema importante comercial que seguramente nos van a tratar de imponer algunas barreras. Yo lo que pienso es lo siguiente: estamos tan integrados como países que difícilmente vemos que vaya a haber un rompimiento del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque eso también le va a afectar a Estados Unidos. Eso de que va a imponer aranceles a todo mundo y esto, pues no le conviene a la población tampoco. Claro que la manera que Trump negocia es pues amenazando, queriendo controlar, teniendo el sartén por el mango, y seguramente pues va a hacer que nuestro gobierno tenga que cambiar algunas decisiones que tenemos. Y ya para concluir, nada más les dejo este mensaje. Se debe reconocer que el sector productivo, el agro, como un sector que no solamente contribuye a la producción de alimentos, que generamos empleos, y eso lo tiene que saber el gobierno y lo tiene que saber la gente. La gente tiene que saber de dónde salen los alimentos, y no es en el supermercado, porque el día de mañana pueden estar los anaqueles vacíos. Los alimentos salen del campo, salen de las granjas, salen del mar, y eso lo tiene que saber la gente, pero es un tema también de comunicación que tenemos que todos de alguna manera saber difundir. Toda la derrama económica que generamos, las divisas que ya vieron tan importante que es, lo que contribuimos al combate a la pobreza y a un mayor bienestar para la población. El campo y la producción de alimentos deben estar en la agenda prioritaria de nuestro gobierno como un tema de seguridad nacional, y así lo tenemos que hacer valer,
Y el día que realmente se considere que producir alimentos, yo siempre he dicho, lo que pasa es que nunca han visto que falten alimentos, y por eso, de alguna manera, pues el gobierno no define una política pública clara para el sector agroalimentario. Y con esto concluyo. Muchas gracias por su atención. Me están preguntando que si le podemos compartir la presentación. Sí, claro. ¿Qué les pareció la presentación? ¿Les gustó? Bueno, quiero comentarles que vamos a tener la presentación para compartirla con todos ustedes, para que tengan toda la información. ¿Alguna pregunta que tengan para Luis Fernando? Yo ya les hice 3. A ver, ¿quién se anima? Por allá. Sí, muchas gracias por compartirnos esta visión que indudablemente es de gran importancia para los que nos dedicamos profesionalmente a servir y también vivimos de la industria agropecuaria. Mi pregunta va encaminada a lo que usted estaba comentando en una visión, pues podríamos decir, en sus palabras, norteamericana, en el sentido de aprovechar las oportunidades de lo que se observa de manera muy clara, una fractura a nivel mundial del poder hegemónico que vivíamos. La globalización ya podríamos decir que está pasando a otro tipo de historia, y si desde la posición que ustedes pues tienen oportunidad con una visión comercial un poquito más amplia que los que estamos de repente solo inmersos en el microcosmos mexicano, podría haber una área de oportunidad comercial con estos países que, si bien nos proveen de grano, pues también son países que importan esta proteína animal. Digo, sí se sabe que no somos autosuficientes en carne de pollo, etcétera. La res está un poquito arriba. ¿Qué res le vamos a vender, por ejemplo, a Argentina, verdad? Pero sí hay lo que usted comentaba, diferentes frutas, etcétera. Digo, si bien estamos nosotros mirando siempre para Estados Unidos, es un mercado suculento para el caso de China, habría oportunidad de que los BRICS accedan a los mercados mexicanos, a lo que nosotros ofrecemos a través de lo que es Brasil, porque Brasil ha estado pegando muy fuerte a México, pero eso no quiere decir que nada más nosotros recibamos, también podemos dar. Entonces, me gustaría saber su visión. Muchas gracias. Claro. No, muchas gracias por la pregunta y por el comentario. Realmente oportunidades, creo que el mensaje es, sí tenemos grandes oportunidades a lo largo y ancho del país. Creo que hay una gran oportunidad que no hemos explorado del todo en el tema del sur-sureste, donde hay una gran cantidad de recursos naturales, donde se pueden desarrollar muchas de las actividades productivas. Ya está el corredor interoceánico del tren, que incluso pues, hay un proyecto ahí en donde se puede desarrollar toda esa franja que beneficie al tema del sur, el sureste del país. Hay un tema importante que hablaba de, pues México exporta pues, más del 80% prácticamente a Estados Unidos y a Canadá, principalmente, pues lógicamente a Estados Unidos, que qué bueno, porque esa es una fortaleza que tenemos como país, de verdad, y hay que decirlo, pues tener al mercado de consumo más importante del mundo. En toda la región somos 500 millones de habitantes, entre México, Estados Unidos y Canadá, y bueno, ese es lo que abarca el tema de este tratado. Pero no hay que olvidar que México tiene 14 tratados de libre comercio con más de 50 países, y ahí lo que tenemos que ver es pues no poner los huevos en una sola canasta, o sea, no todo Estados Unidos, nosotros estamos promoviendo y como CNA, por ejemplo, toda la estrategia de promoción comercial que México tenía anteriormente con ProMéxico, con la Secretaría de Agricultura, que había recursos para participar, por ejemplo, en las diferentes ferias internacionales, pues hoy en día como CNA nos estamos haciendo cargo, por ejemplo, de Japón, del mercado asiático.
y en marzo del 2025, ya tenemos algunos años participando, pues ponemos un pabellón de México, donde ahí están carne de puerco, carne de res, aguacates, espárragos, tequila, cervezas, pues muchos de los productos, y la verdad es que hay que decirlo, exportamos a más de 180 países y realmente pues tenemos que ver otras latitudes. Está todo el mercado asiático que reconoce, son mercados muy exigentes, pero tú ya que entras ahí, preocúpate por ver cómo les cumples con los compromisos, porque realmente son mercados muy sólidos una vez que ya entraste a ese mercado. A lo mejor es difícil entrar, pero cuando ya entras son mercados muy sólidos. Está todo el tema de Medio Oriente, de los Emiratos Árabes, que no producen nada, o sea, básicamente todo lo importan, el 90% en Dubái, en Abu Dhabi, todos los Emiratos Árabes, pues importan sus alimentos y tienen una gran capacidad económica de compra de alimentos. Estamos haciendo pininos y apenas incursionando con algunos productos como berries. No tenemos infraestructura aquí, afortunadamente en Guadalajara hay un aeropuerto de carga, pero es insuficiente, o sea, los puertos, aeropuertos de carga y todo eso, pues tenemos que ser más eficientes logísticamente hablando, ¿no? Y eso lo tiene Chile y lo tienen otros países que son mucho más eficientes en ese tema logístico, y es lo que nos permite ser más competitivos. Está Europa, está el propio América del Sur. Tenemos que explorar el tema de Brasil también como otra alternativa. En el caso agropecuario, a lo mejor no tenemos mucho que venderles, pero sí, pues el tema de la relación comercial, importaciones, exportaciones, pues hay mucho que hacer. Entonces, sí creo yo, y aprovecho incluso para, viendo que hay una buena cantidad de jóvenes también aquí, a que realmente se entusiasmen por el tema del sector agropecuario. Realmente hay una gran oportunidad, y creo que en mucho el tema también de innovación tecnológica, jóvenes, redes sociales, todo el tema de digitalización del sector, pues ahí está una gran área de oportunidad para ustedes, para los jóvenes, para que vean. La primera lámina que puse fue: señores, estamos en un sector donde los tenemos que preocupar por atender la demanda de alimentos. Y en base a eso, digo, hay algunos sectores que a lo mejor han quedado en el camino, han ido a sustituir, pero la gente no va a dejar de comer nunca. Y es un sector en donde, como sigue creciendo la población, pues lógicamente va a seguir demandando alimentos, y ahí siempre va a haber una oportunidad de negocio. Una pregunta, Luis Fernando. Ante la situación que estamos viviendo, ¿qué tan benéfico ves el que realmente el sector aprendamos a trabajar en equipo? Yo creo que tocaste un punto fundamental. Si queremos de manera individual querer salir adelante, creo que nos vamos a quedar en el camino. Y creo que hay experiencias que nos dicen, y yo pongo el ejemplo de por qué se ha desarrollado tanto pues el occidente, el norte, en el sector agropecuario. Es por la organización, es por el trabajo en equipo. Yo soy de Sonora, por ejemplo, y a mí me tocó estar en una organización de productores donde de repente no había recursos para la sanidad e inocuidad, y ahí había que pasar la charola a los productores para proteger de algunas plagas, enfermedades. Entonces, el trabajo en equipo, yo creo que esa parte. ¿Y por qué no está tan desarrollado el sur-sureste? Porque falta organización. Y la verdad, digo, yo voy a Chiapas y vamos a Tabasco, y salvo sus contadas excepciones, sobre todo en la parte agrícola, porque aquí vemos en el caso del sector pecuario, pues grandes empresas que se están haciendo cada vez más grandes. Mis paisanos de Bachoco, por ejemplo, pues ahorita ya incursionaron ahora en el sector porcícola, y seguramente a lo mejor mañana, dentro de unos pocos años, pues a lo mejor van a ser la principal empresa productora de porcinos y de bovinos, y ya están en toda la proteína animal, Lo que ¿no? es aves, cerdos, ya están muy fuertes. No dudes que el día de mañana en bovinos También, sea entonces, una fortaleza. es esa parte en donde tenemos que buscar la integración de los productores, la asociación y la organización, y eso es lo que nos va a permitir de alguna manera poder competir, no entre nosotros, sino con el mundo. Carlos. Gracias por tu ponencia, Luis Fernando, excelente información.
Tenía una pregunta, tocaste el tema de logística y me pareció bastante importante porque en el contexto de cambio climático o seguridad alimentaria siempre pensamos en la parte productiva, en la parte de producción, de clima y cómo impacta, pero no podemos descartar lo que pasó en Panamá con la laguna Gatún, no podemos descartar el bajo calado del Río de la Plata o inclusive en el Amazonas o inclusive en el Mississippi. Sí, claro. Varios aspectos que impactan. México ha tenido problemas logísticos, evidentemente, en el comercio con Estados Unidos, en la importación de granos, resaltaste los volúmenes, y al fin del día la logística es seguridad alimentaria, porque sí, el producto más caro, como tú bien sabes, es el que no se tiene. De mi punto de vista, si ves a México, no solamente en importación, pero en el sector productivo mexicano, si tienes que invertir dinero en logística para hacer la cadena más eficiente, ¿dónde pones el dinero? ¿Dónde ganamos más? Es la pregunta. Gracias. Gracias, gracias. Pues no hay que olvidar, digo, las características especiales que tiene nuestro país. En todo lo que es el cinturón del maíz, por ejemplo, pues gran parte de la movilización interna de granos pues se hace por el Mississippi, ¿no? Entonces, ahí hay un tema de eficiencia competitiva comparada a la que tenemos nosotros. ¿Cuáles son las opciones que tenemos nosotros para poder movilizar y ser eficientes en la movilización, principalmente de volúmenes tan grandes como es el tema de granos o oleaginosas? Pues es el tema de ferrocarril, que no estamos siendo eficientes. Es un tema que tenemos que mejorar también aduanas. También el tema del cruce, o sea, creo que son esas áreas que hemos comentado con Estados Unidos. ¿Qué podemos mejorar del TEMEC? O sea, ¿dónde están las áreas de oportunidad? Pues en el tema de homologar aduanas, de decir, oye, pues si ya revisé en Estados Unidos que esto y Senacica y Hacienda y todos los demás, pues ¿cómo lo hacemos más eficiente? Y el tema de infraestructura carretera, pero también hay otro tema de eficientar, que es el tema de la seguridad. Está habiendo un gran problema de robo de mercancías, tanto en ferrocarril como en el tema de transporte por camiones, ¿no? De transporte terrestre. Entonces son muchos factores que al final del día, si uno mide el nivel de competitividad en la cuestión logística, estamos muy por debajo de lo que debería de ser. Y eso, lógicamente, nos saca de competitividad, nos sube los costos de producción y pone en entredicho el tema de seguridad alimentaria, por supuesto que sí. Entonces yo trabajaría en ver de qué manera el tema de ferrocarril es un tema de concesión de gobierno. Y entiendo que las empresas que ahorita están dedicadas a la movilización están teniendo problemas incluso por el retorno de los fules, de los ferrocarriles al destino, ¿no? Entonces, algo está pasando en México, algo está pasando en aduanas, algo está pasando lógicamente en nuestro país con el tema de inseguridad, que está elevando los costos y nos está haciendo más ineficientes en el tema logístico, que es donde realmente deberíamos de enfocarnos en un tema para hablar del PASIC, para hablar de inflación, para hablar de seguridad alimentaria y creo que es un tema que tenemos que puntualmente ver las acciones que hace el gobierno y las que hacemos nosotros, ¿no? Evidentemente el tema logístico es tema central, indispensable en lo que quieras, y en este sector no es la excepción, ¿no? Por cuestiones de tiempo vamos a dar lugar a otra pregunta, por favor. Gracias, muy buenos días. Buenos días. Gracias por esta presentación, felicidades. Su servidor, soy el médico Luis Manuel Raya de Ambeco y del Colegio de Médicos Veterinarios de aquí de Jalisco. Comentó algo muy importante y creo que lo básico principalmente es que tengamos un medio ambiente adecuado y el agua. Si no hay agua, pues no hay nada. Considero que un trabajo importante que debe hacer la CNA en colaboración con el gobierno es empezar a trabajar con la reglamentación de ciertas regiones de zonas de producción. ¿A qué voy? Actualmente con los temas de las alzas de algunos cultivos, que de repente hay mucha demanda de esos cultivos, empieza a haber una deforestación de una manera discriminada, por ejemplo con el tema del agave o del aguacate. Las zonas no están regularizadas, llegan, deforestan y al rato pues también tenemos cierto impacto ambiental. Creo que esa parte es muy importante, que debemos de vigilar todos como seres humanos principalmente, reglamentarlo ante las autoridades estatales
y federales, porque si no tenemos un uso eficiente y una producción sustentable y sostenible, pues realmente no vamos a poder crecer. Entonces creo que es un tema muy importantísimo que se debe de tocar a nivel nacional. Total, mira, no puedo coincidir más contigo, totalmente de acuerdo. Y creo que ahí hay una gran oportunidad en el tema de tecnología. Yo ya he visto algunas tecnologías en donde me dicen, a ver, si queremos saber si esta huerta de aguacate hizo un tema de deforestación para establecerse aquí, pues vámonos a la información satelital, ahí está toda la información y ahí se puede ver, aquí había un bosque y se taló y ahora resulta que hay una huerta de aguacate o hay unas plantaciones de agave. Yo creo que la tecnología nos puede ayudar mucho en poder tener esa información y esa seguridad. Y lo que está pasando ahorita, por ejemplo, en Europa ya definió, por ejemplo, que el aguacate que importe de México tiene que tener una certificación de que fue un aguacate que no fue producido de un área deforestada. Y la única manera, pues aquí está la tecnología que nos permite certificar esa parte. Y la otra parte hay que señalarlo. Pues tiene que haber orden, tiene que haber regulación, como tú comentas, y tiene que haber gobierno también que ponga orden en esto. Porque hablamos, por ejemplo, del programa Sembrando Vida. Y yo no sé si alguno de ustedes ha visto la estadística de lo que 28,000 millones de pesos que año con año se han determinado para ese. ¿Dónde están los resultados? Es más, se ha hablado de que los productores deforestan para poder tener el acceso al apoyo, para poder plantar, o sea, pues realmente va contrario totalmente a lo que debería de ser. O sea, yo sí pienso que la tecnología, pero si hablamos de que haya una aplicación estricta de la ley, con el tema del agua es la misma. En Chihuahua, por ejemplo, hay cientos de concesiones que no están regularizadas, de extracciones de agua que ni siquiera las tiene detectada con agua. Habla ahorita que el gobierno va a poner orden a través de la nueva Secretaría del Agua y va a poner un estate quieto en el tema de regularizar y decir si tú estás haciendo una extracción ilegal, pues ese aprovechamiento se va a tener que cancelar. O sea, no podemos promover la ilegalidad en nuestro país y hablamos del Estado de Derecho y de muchas cosas, pues empecemos en casa, ¿no? Para hacerlo, y creo que ya también en el tema del agua, los distritos de riego que están en manos de los productores, pues es cuidarnos entre nosotros mismos. Si no lo hacemos, si el día de mañana dices, no, pues sí, yo sé que deforestó y está sacando más agua, pues el día de mañana te va a afectar a ti. Tenemos que cuidarnos entre todos. Gracias por el comentario. Luis Fernando, muchas gracias por aceptar compartir con nosotros tu conocimiento. Les pido un fuerte aplauso para la conferencia, por favor. Muchísimas gracias. No, al contrario. Muchas gracias. Gracias por hacer equipo. Muchas gracias por su atención. Gracias. Y esta me la voy a tener que tomar ahorita porque me tengo que ir al aeropuerto más tarde. Gracias. No, bueno, por aquí.